Buenas noches, soy Ivana Croce, señora Independencia Argentina. Hoy 2 de abril conmemoramos a los veteranos y a los caídos en la Guerra de Malvinas. Es por eso que he querido homenajearlos en este día. Voy a tener el privilegio y el honor de entrevistar a un excombatiente, al señor Víctor Tominelli, que estuvo en la Guerra de Malvinas, prestó servicio. Víctor, ¿y usted qué jerarquía tenía en ese momento? ¿En qué fuerza sirvió? Servía en las Fuerzas Armadas y tendría 40 años de edad. ¿Y qué jerarquía tenía él? Suboficial segundo. Oficial segundo. ¿Dónde estaba usted y cómo se enteró cuando se inicia la guerra, que se sabe que se toman las islas por parte de la Argentina? Yo estaba a bordo del buque Santísima Trinidad y tendría unos 40 años. ¿Usted se entera arriba del barco que han tomado las islas o cómo fue? Claro, porque la toma empezó en la madrugada avanzada. ¿Estaba ahí en el barco? Claro, Estabas en el barco y ahí te dicen tomaron las islas y vos a todo esto ni sabías claro, que... ahí tomaron las islas las fuerzas especiales, comenzaron a regresar a la Santísima Trinidad y a través de ello me entero de que habíamos recuperado las Malvinas. En ese momento en el barco, ustedes no iban a la guerra, ¿a dónde iban en el barco? ¿Estaban trabajando? Claro, ahí me entero de que habíamos ido a Malvinas, que estábamos en Malvinas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Y qué sintió en ese momento al saber que estaban en Malvinas? Digamos que se desencadenaba una guerra. Claro, sí, pero lo que sucede es que ahí nos enteramos del primer caído en combate, que era el oficial Giachino. Había caído el primer caído en combate. Él Apenas empezó la guerra. Sí. Ah. Y cuando los isleños se dan cuenta que se había tomado las islas. ¿Cuál era su rol específico en las operaciones que hacía? ¿Cuántos helicópteros habían? Teníamos un helicóptero. ¿Un solo helicóptero? Por barco. Por O sea, había uno en la Santísima Trinidad y el otro en la Hércules. O sea que eran en total dos. Dos. ¿Y su rol específico? Y era hacer el mantenimiento o la avería, reparar la avería de los helicópteros. Por eso estábamos un poco más atrás de la línea de fuego. O sea que claro, estaban en la parte, no estaban directamente no en la línea de combate. Estábamos... Pero igual se debe haber vivido de una forma sí, muy... al preguntarle a la gente que había tomado de Malvinas cómo se veía la fragata, la fragata de la Trinidad, dice, sí, está recortada todo el perfil. Que si hubiesen estado los lagartos ahí hubiese sido muy triste, porque ellos nos esperaban por otro camino. Claro, no todos saben. ¿A qué le llamaban lagartos ustedes?
a una fuerza especial que se camuflan para que no lo vean, para que no el enemigo no pase lo distingue. desapercibido por el entorno. El enemigo. Ahí es cuando hay un combate y hieren a Giacchino. Porque hay un enfermero que fue a cubrirlo, hasta ponerle los agujeros que tenía, pero lo mismo falleció. Y ese enfermero es abatido por los ingleses. Al enfermero, no respetaban. Primero y segundo. Era un enfermero, digo, el enfermero no batieron. Sí. Porque la salud, supuestamente en una guerra no se puede. Sí. Era en la guerra mandan los soldados al ataque. Sí. Y de atrás va el periodismo, va un enfermero, porque si hay tiro algún herido va a haber. Sí. Y bueno, a este chico le tocó así. Qué triste, ¿no? Bueno. Pero se salvó, no falleció él. Se salvó. Falleció después con el tiempo en su casa, en el hospital, no sé. No saben. ¿Cómo fue el viaje hacia la zona de conflicto cuando ibas y qué recuerdos tienes de ese momento? Y cuando mientras íbamos navegando hacia la zona del conflicto, yo por lo menos no sabía que íbamos a Malvinas. Iban a una fábrica, digamos, factoría A una factoría que se había prendido fuego. Iban a Y auxiliar. había que colaborar. Y cuando... Y durante el viaje íbamos tratando de concientizarnos de que íbamos a colaborar en un incendio o en una reparación o algo de la fábrica que se había incendiado. Claro, qué fuerte, ¿no? Debe haber sido, porque ustedes iban con una mentalidad, preparados para una cosa totalmente distinta a la que iban a vivir, que era, iban a vivir una guerra, o sea... Es que no sabíamos. Claro, cuando se enteran, me imagino el impacto psicológico que les debe haber producido decir, no, estamos yendo a una guerra. Y sí, es la realidad, porque uno ahí empieza a darse cuenta de que está arriesgando mucho, deja la familia, los hijos. Y sin ni siquiera haberse podido despedir, porque, o sea, iban con una misión y terminaban diciéndole que iban a otra. Exactamente. El ambiente entre tus compañeros, cómo lo vivían entre todos. Yo particularmente, en un primer momento no le di mucha importancia porque no cabía dentro mío de que iba a haber una guerra. Es como que no le había caído la ficha de lo que estaba. No, exactamente. ¿Y los compañeros suyos cómo estaban? ¿Ellos a alguno le cayó la ficha o estaban como en su casa? Jugábamos al fútbol, a cuidar el pelo. O sea, en donde iba, que se sentaba el helicóptero, sí. Lo sacábamos, salía a volar y mientras y venía el helicóptero. El piloto investigaba a ver si había obstáculos adelante, agresivos. Nosotros hacíamos una tiradita de fútbol. Bueno, se divertían por lo menos. Casi. A pesar de que, bueno, estaban viviendo una guerra. ¿Y a cuántos más o menos kilómetros estaban digamos, del centro del conflicto, donde estaba la guerra ustedes? No
¿No recuerda eso? No, No. eso no, porque no recuerdo bien eso. Lo que sí, esperábamos que nos volver a casa, que lo hicimos pudimos hacerlo 3, 4 veces eso. Yo creo que eso debe ser el miedo de todo soldado, de todo militar. Está bien el deseo de luchar por su patria, pero el miedo de no saber si vas a volver, si vas a volver a ver a tus hijos, a tu familia, debe ser algo muy fuerte. Y el no haber podido despedirse como correspondía, porque ustedes en cierta forma se fueron a hacer su trabajo sin saber que estaban yendo a la guerra. Claro, yo vivía en el campo, digamos, al costado Claro. de la base. Sí. Era todo yuyales. Y entre los yuyos, la casita donde yo había dejado a mi esposa. Dios mío. ¿Y su esposa se debe haber enterado cuando usted ya había llegado allá, supuestamente? Claro, ellos se enteran porque una que le avisan y le obligaban a tener todo lo que era ventana tapado. ¿Ah, sí? Las ventanas, las puertas, para que no saliera la luz y los aviones pudieran detectar dónde estaba la base, porque si bien es cierto de que el objetivo principal era el barco. Claro. Que podían llegar a atacar y hundirlo. ¿Y usted en algún momento pudo comunicarse con su familia? ¿Cómo era la comunicación estando en la guerra? Porque en esa época sabemos de cuántos años, hace 43 años atrás, no existían celulares. O sea, ¿qué momento? Por Morse. Por código Morse ustedes mandaban los mensajes para que se los dieran a sus familiares. Exacto. ¡Wow! ¿Y ustedes recibían así también por código Morse cómo estaban ellos? ¿O cómo sabía usted cómo estaban ellos también? Y había que, uno escuchaba la voz y decía, esa es mi esposa. O el que tenía hijos decía, ese es Carlito. Los hacían por teléfono, no sé cómo era. Por teléfono, sí, eso, ti. Y bueno, era lo que había en la época. Claro. No, Qué difícil, no, qué difícil no, está. Y qué sí. difícil para su familia también, yo en el lugar de su esposa, tener a su esposo tan lejos y poder saber cómo está o esperar esa comunicación que sería esporádicamente. Claro, estábamos La verdad estábamos 3, 4 días, que normalmente era necesidad del barco para abastecerse de víveres y armamento. Wow. ¿Y ustedes recibían lo que era, porque de acá yo recuerdo era muy pequeña, pero recuerdo que se enviaban ayuda a los soldados, enviaban mercadería, Claro, colchas y eso cosas para... sucedía en el continente. Sí. ¿Y cómo se organizaba el trabajo suyo en el conflicto? Y que ahí ya había una táctica de guerra que no me es imposible explicarla porque Era muy... no era mi misión, no estaba preparado para ver el mapa, por dónde van, no, eso lo hacía la parte oficial. Su labor era tener digamos, los helicópteros en condiciones para que pudiesen sobrevolar y hacer los rescates o lo que fuese. Exactamente. Hasta que perdimos los helicópteros, uno porque se incendió. No. ¿Y qué le pasó? ¿Porque lo Se derribaron? prendió fuego, iban volando, se prendió fuego y tuvieron la suerte de que estaban a poca distancia del barco y ¿Se pudieron eyectar los pilotos? sí, ahí salieron
mecánico de ese helicóptero que Ah, lo qué a bordo fuerte. Ajá. no sabía nadar. Ay, no. Entonces, él dice que comentaba después de que él vio una pierna que cruzaba por delante de él y se agarró a la pierna esa. Y él era un oficial que se le había colgado. Ah, era un oficial que estaba flotando, pero claro, ese oficial estaba a salvo, digamos, del Claro, lo piloto. que pasa es que del helicóptero no se debe salir con los salvavidas inflados, porque si tengo los salvavidas Sí. sin haberlo accionado, está bien pegadito el cuerpo, pero si se infla para flotar, queda así. Ah, Quedo atrapado entre las el puertas. helicóptero, claro, queda No, muy... y una vez que se enganchó no se desengancha más eso, ¿eh? Y bueno, y tiraron el helicóptero ahí porque no se podía sobrevolar, ya no ir al buque. al buque. Y el otro helicóptero, en otro momento, en otro día, ese también le pasó algo similar, una falla tuvo y quedó sin servicio. Y eso hizo que nos retiráramos un poco más atrás de la línea de combate. Y a los pocos días nos enteramos de que el buque General Belgrano Sí. había sido bombardeado y hundido. Ah, o sea, Y de ahí ya no tenía sentido de que nosotros estuviéramos a bordo, los mecánicos, los pilotos, y no. Quedamos en Río Grande. en Río Grande. ¿Y cuántos buques tenían? ¿El Belgrano cuántos buques tenían? ¿La Argentina cuántos buques tenían? La cantidad de barcos. Sí, no sé. Y el Belgrano era uno de los más importantes que tenía. Y era según se decía, que era un barco reflotado de la Segunda Guerra Mundial, que ahí había sido reflotado, reparado y después cómo llegó a Espora no sé. ¿Tiene algún recuerdo de momentos difíciles que vivió en la guerra? ¿Algún momento que sí me marcó? Y después del hundimiento del Belgrano, yo tuve más conciencia de lo que sucedía. Ya no bajaba a dormir en las camas, en los camarotes, sino que nos quedábamos en el hangar. Sí, para hacer historia. Jugando al truco. Jugando al truco. Y en algo había que matar el Claro. tiempo. Entretener un poco la cabeza para tratar de no tener, me imagino, el estrés Claro, que porque- tenían encima por el estar viviendo lo que estaban viviendo. Una distracción, digamos. Ya ahí primero uno se ponía la ropa para el agua, y dentro del traje de agua que teníamos, había lugar para meter una camiseta, un par de medias, ropa. Y bueno, con eso teníamos que
los alimentaban bien? ¿Comían Sí, bien? sí, comíamos bien, siempre se comió bien en el buque. ¿Y había posibilidades de que ustedes los llevaran a la línea de fuego o ustedes eran, digamos, la No, parte de siempre de que estaban la cuidando? la parte técnica de la guerra no la sé, Ajá. no. Sé que había maniobras de evasión, pero hablar de ella no es posible porque no. Yo apretaba tornillos y era lo Claro. único que me importaba. O sea, ¿no le tocó vivir o vio en algún momento el deceso de algún compañero o algo de cerca? Que debe haber sido muy impactante tal vez poder vivir eso. No, había un buque hospital que era rompehielo y iba el helicóptero que tenía que ir en ese Sí. buque, que creo que llevaba dos, dos helicópteros Ujú. y hacían rescate de gente que estaba en el agua, heridos, Traer a los heridos, claro, la guerra. gente quemada. No era muy grato ver. Y yo creo que son momentos que quedan muy marcados y haber vivido eso y la gente que lo vivió y lo pasó como usted y sus compañeros. ¿Ustedes recibían noticias mientras estaban cómo iba la guerra, cómo A través de la radio. a través de la radio? Había un compañero que tenía una radio de esas chiquitas, Sí, que venían a pilas antes. a pilas, sí, Claro, sí la recuerdo. y con eso se escuchaba de otras radios de otros países, como podía ser de Chile, México, en qué estado, en qué momento de la guerra estábamos. Claro, porque ustedes estaban ahí pero no podían saber cómo iba la guerra, o sea, tenían que tener información, por eso me llamaba la atención, digo, ¿cómo habrán ustedes enterado de cómo iba la guerra? Se dicen que la fuerza argentina, sobre todo los pilotos, eran los mejores pilotos, porque dicen que estaban muy bien preparados. Siempre se ha dicho que los pilotos argentinos tienen muy buena preparación. No tuvimos, por lo menos yo no tuve tiempo de estar, de hacer alguna revisión a los helicópteros porque uno se prendió fuego Claro, y el otro prendió. Dios santo. Y eso fueron a los poquitos días de empezar el conflicto, de empezar la guerra ¿Y armada. por qué? Y tenían que usar helicópteros de otros buques porque se quedaron sin helicópteros para... No, nos fuimos a Río Grande. Claro, pero ahí se quedaron. Y ahí estábamos esperando que llegaran otros helicópteros para subir y nos llevaron. Y ahí fue que nos enteramos de que Argentina se había rendido. ¿Y qué sintió usted cuando se entera que la Argentina se rinde y que se acaba la guerra? Y era algo triste, pero uno se tocaba el estamento. Decir gracias a Dios que Y bueno, estoy viva. lo triste era que a lo mejor se había ido algún compañero. ¿Y usted esperaba perder la guerra o en algún momento sintió que ya la estaban perdiendo? No tenía información. No podía saber. Lo poquito que se podía rescatar
con la radio en el UTE. Claro. Nos juntábamos ahí 4, 5, 6 compañeros y buscábamos A buscar el dial, que le decía. el día, exacto. Me imagino que cuando se enteró que terminó la guerra, lo primero que se le tiene que haber venido a su cabeza fue el estar vivo y su familia, el poder volver a verlos. Pero sí, llegamos, ¿Cómo fue la vuelta? no me acuerdo de eso. No se acuerda. Y yo creo que vi en algunos documentales que el pueblo argentino los esperó, creo, a los que venían de la guerra. A mí no me esperó ¿No? nadie, me esperó mi esposa nomás. Bueno, esa valía por millones de personas y de sus hijos. No recuerdo la... ¿Y qué cambios trajo la guerra a su profesión y a su vida cotidiana? ¿Trajo algún cambio ¿Qué sintió después de la guerra? Yo traté en lo posible de que no me pasaran situaciones como miedo, revanchas, eso no lo quería. Yo digo, bueno, de ahora en más no voy a tener nunca más una guerra, la última, primera y última, y Dios quiera que nunca más exista una guerra. Porque no es algo agradable. ¿Qué fue la guerra para usted? Mientras uno está en el combate, probablemente haga algunas tonterías como salir corriendo, gritando y tirando tiros de cohete. ¿Y para usted qué fue la guerra? ¿Qué representó la guerra para usted? Si la tuviera que definir, lo que... ¿Qué significó la guerra para mí? Que no tendría que existir nunca ese recurso. Sí, porque en una guerra creo que no gana a nadie. En una guerra todos pierden, para mí. Que una guerra es lo peor que puede pasarle a un país. Por lo menos Y sí, yo creo eso, ¿no? De que es mejor tratar de arreglar con palabras y no con balas. tal cual. Y usted es así. ¿Usted piensa que la sociedad reconoció y valorizó el sacrificio que hicieron todos ustedes en Malvinas? Yo creo que no le impactó como a uno que se enteraron cuando había empezado la guerra, se enteró el resto de los argentinos. A ver, como que lo vivieron muy de afuera y no... Pero no fue algo que estalló como algo importante, a pesar de que se estaba peleando por algo justo que nosotros creíamos que era la isla. Y sí, porque realmente las islas están en territorio argentino. Y siempre, bueno, se está defendiendo, tratando de defender la soberanía argentina. Y sí, ¿Usted qué mensaje dejaría a los argentinos sobre la guerra? Que seamos uno solo, porque todos amontonados como estamos y diciéndonos, agrediéndonos con la palabra, no va. Lo mejor que hay es sentarse, pensar un poco en lo que se va a decir y rogar a Dios que nunca más
siempre digo que la pelea es cómo se origina, cuando uno empieza y el otro la sigue, si el otro no la sigue no hay guerra, como dice usted, hablar, comunicarse. Yo pienso igual que usted, la verdad que la guerra no gana nadie en una guerra. Nadie. Al contrario, se pierde. Y mucho. La vida que no tiene precio. Esos chicos que fueron, yo recuerdo que había unos chicos jóvenes que hacían el servicio militar y los enviaban a la guerra sin haber tenido una preparación, un entrenamiento como debían. No sé si... Sí, fueron porque con 18 años, no sé si un chico de 18 años puede tener un entrenamiento para estar en un conflicto armado. Puede haber sido muy duro para ellos y para sus padres también. Y sí, como que no. Se supone que la vida es muy linda y que hay que cuidarla. Y muy corta, se pasa demasiado rápido. Y ahí... ¿Usted qué edad tiene? ¿Qué edad tiene, Víctor? Que no le pregunté. 81. 80, yo. Claro, han pasado tantos años de... Han pasado Está nuevo, 40 y pico está de nuevo. años. Su memoria, la verdad. 40 y pico de años, 43 para ser más exacto. ¿Cuántos años y cuánta experiencia? Y haber vivido lo que vivió. Y bueno, yo en nombre de todos los argentinos quiero agradecerle por haber estado, por haber luchado, porque usted también es parte de nuestra historia, es un héroe como tantos excombatientes de Malvinas que han luchado porque lucharon con sacrificio desde la posición que les tocó vivir. Claro. Cada uno en su rol, en su puesto. La verdad que su historia ha sido para tratar de reconocer y llevar a la memoria el valor, el sacrificio, el heroísmo de todos sus compañeros y el suyo de haber estado luchando por la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas. La verdad que ha sido un placer y un gusto haber tenido este diálogo con usted y le agradezco infinitamente su tiempo por querer brindar su historia, sus vivencias y todo lo que pasó. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a usted.